La pérdida de submarinos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial fue considerable y representó un golpe significativo para la Kriegsmarine. Número aproximado de submarinos hundidos. Es difícil dar una cifra exacta debido a las pérdidas ocurridas en los últimos días de la guerra y a la falta de registros precisos en algunos casos, pero se estima que alrededor de 785 submarinos alemanes fueron hundidos durante el conflicto. Pérdidas humanas. Determinar el número exacto de marinos alemanes que perdieron la vida en estos submarinos es aún más complejo. Las estimaciones varían, pero se calcula que decenas de miles de submarinistas alemanes murieron en el cumplimiento de su deber. Factores que influyeron en las pérdidas. Intensa actividad antisubmarina aliada. Los aliados desarrollaron tácticas y tecnologías efectivas para combatir los submarinos alemanes, como el sistema de convoyes, la detección por sonar y el uso de cargas de profundidad. Gran cantidad de submarinos construidos. Alemania construyó una gran cantidad de submarinos durante la guerra, lo que aumentó las oportunidades para que los aliados los hundieran. Condiciones extremas de combate. Los submarinistas alemanes enfrentaban condiciones de trabajo extremadamente difíciles, con largos periodos sumergidos, falta de alimentos frescos y un alto riesgo de ser detectados y atacados. Importancia de estas pérdidas. La pérdida de tantos submarinos y marinos fue un factor clave en la derrota de Alemania en la Batalla del Atlántico y, en última instancia, en la Segunda Guerra Mundial. Debilitó significativamente la capacidad de Alemania para interrumpir las líneas de suministro aliadas y contribuyó a la victoria final de los aliados. La destrucción de la flota de submarinos alemana fue uno de los resultados más importantes de la Segunda Guerra Mundial. A principios de mayo de 1945, la guerra submarina en Europa y el Atlántico llegó a su fin. El 29 de abril se produjo un feroz combate en el mar de Barents entre los buques escolta del convoy Era 66 y submarinos alemanes. Alrededor de las 22 horas, el submarino alemán U-286, tipo 6C, bajo el mando del teniente superior Willy Dietrich, disparó un torpedo contra el HMS Goodall y hundió la fragata británica a solo 7 millas de un puerto soviético, el último terrible éxito de los submarinos nazis en el norte. Esa misma noche, el submarino fue destruido junto con su tripulación. Ya el 1 de mayo, el comandante de la Flota del Norte, el almirante Arseny Golovko, recibió un mensaje de radio del alto mando de la Marina en Moscú con directrices para la rendición de los submarinos alemanes en el contexto de la esperada capitulación de Alemania. Todos los submarinos que se encuentren actualmente en el mar deben emerger e izar una bandera o banderín negro. La tripulación debe estar formada en la cubierta superior. Los submarinos deben transmitir su posición claramente a nuestras estaciones costeras en la frecuencia de 500 kHz, 600 metros. Por la noche, los submarinos deben encender sus luces. Los submarinos en el área de operaciones de nuestra flota deben dirigirse a las bases que se les comuniquen por radio. El 2 de mayo de 1945 cayó Berlín y el 4 de mayo, el gran almirante Karl Dönitz, nuevo jefe del Tercer Reich, firmó una capitulación parcial de las tropas alemanas en el norte de Alemania ante los británicos. Ese mismo día se envió el siguiente mensaje de radio a todos los comandantes de los submarinos que aún se encontraban en el mar. Atención a todos los submarinos. Cesen inmediatamente el fuego. Cesen todas las acciones hostiles contra buques aliados. Dönitz. Con esto, la guerra submarina había terminado formalmente. Sin embargo, no todos los 64 submarinos que aún se encontraban en el mar recibieron la orden o no estaban dispuestos a obedecerla. Algunos de ellos continuaron hundiendo barcos aliados hasta el 7 de mayo. Pero los aliados respondieron. El último submarino hundido por un buque de guerra de la Royal Navy. El día en que se anunció el fin de la guerra submarina terminó de forma trágica para 4 submarinos alemanes. Solo uno de ellos, que desde septiembre de 1942, bajo el mando de Hans-Günther Lange, había participado en misiones activas, se hundió en una zona de combate. El U-711, un submarino tipo Skat-C, pasó más de 300 días en el mar y participó en 12 misiones de combate, pero hizo historia como el último submarino hundido por el Fleet Air Arm de la Royal Navy en la Segunda Guerra Mundial.
Avengers y Wildcats, operando desde los portaaviones escolta británicos Searcher, Trumpeter y Queen, atacaron al U-711 en un fiordo noruego cerca de Harstad, mientras se acercaba al Black Watch, un buque depósito. Ambos buques se fueron al fondo. Una batalla en el Kattegat. El 5 de mayo, la flota de submarinos de la Kriegsmarine, a la que se le había ordenado oficialmente cesar todas las acciones, perdió otros 3 submarinos, siendo muy precisos, el U-23367, un submarino tipo Thurse que acababa de entrar en servicio, no se perdió en combate. Se hundió tras una colisión con un submarino alemán desconocido. Al mismo tiempo, el U-534, un submarino tipo UXC, que hasta ese momento había llevado a cabo 3 ataques sin éxito, continuaba resistiendo en el Kattegat. El primer Liberator británico fue derribado por el fuego antiaéreo, pero el segundo logró un impacto certero. Excepto por 3 submarinistas muertos, la tripulación del submarino y el único superviviente de la tripulación de 6 del bombardero fueron rescatados del mar por los socorristas de un cercano faro danés. Todo esto sucedió a las 12:45 horas. Solo 4 horas después, otro Liberator hundió al U-569, tipo Seco C, en la misma zona. Aunque este submarino había entrado en servicio el 17 de julio de 1941, sirvió como buque escuela durante toda la guerra y su tripulación no sufrió ninguna pérdida hasta este desafortunado día de mayo, que costó la vida a casi la mitad de sus miembros. La última defensa antisubmarina por buques de superficie. El 6 de mayo, 2 submarinos, cuyos comandantes por alguna razón no habían escuchado o no habían seguido el mensaje de radio de Dönitz, cayeron bajo el fuego de las fuerzas antisubmarinas estadounidenses en el Atlántico. Al suroeste de Terranova, el destructor de escolta Farcar envió al fondo al U-881, un submarino tipo EEXTC cuya primera misión comenzó el 1 de marzo. Por la mañana, cerca de la costa de Rhode Island, al sur de Newport, el destructor de escolta Atherton y la fragata patrullera Moberly hundieron al U-853 junto con su tripulación, un submarino tipo XC que había participado en 3 ataques desde mediados de 1943. Anteriormente, el 23 de abril, cerca de Portland, este submarino había destruido el patrullero PI-56 con gran parte de su tripulación. Al salir del puerto de Newport el 5 de mayo, el U-853 envió al fondo al transporte Black Point. Los motivos del comandante de 24 años del U-853, el teniente Helmut Fromsdorf, permanecen desconocidos, pero el Black Point fue el último barco estadounidense atacado por submarinos alemanes, y el ataque al propio submarino fue la última defensa antisubmarina por buques de superficie durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién fue el último? El último submarino alemán que se perdió fue probablemente el U-320. El 7 de mayo fue gravemente dañado por un hidroavión británico Catalina, y al día siguiente fue abandonado cerca de una pequeña isla al oeste de Bergen, Noruega. En el interrogatorio, los submarinistas alemanes informaron a los británicos que su barco había sido hundido por un ataque aéreo, probablemente para evitar un castigo, ya que habían hundido su propio barco después de que Alemania firmara una capitulación incondicional el 7 de mayo. Sin embargo, la verdad salió a la luz mucho más tarde. Resultado. Hasta el 8 de mayo, todos los comandantes de submarinos de la Kriegsmarine conocieron las condiciones de la capitulación. 12 submarinos aún se encontraban en aguas costeras inglesas, uno operaba en aguas estadounidenses, 16 submarinos estaban en sus bases y 21 estaban de patrulla. El paradero de 6 submarinos sigue siendo desconocido, y los submarinos operativos restantes se encontraban en el puerto. 84 en Noruega, 1 en Francia, 6 en el lejano oriente, 6 en Alemania y 4 en Dinamarca. Todos se rindieron a buques aliados en el mar y fueron trasladados a puertos de Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá, o fueron capturados en el agua en sus bases, con la excepción de 2 submarinos que huyeron para ser internados en Argentina y otro que fue internado por España en 1943.